Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca hablar sobre actualidades en la medicina, donde reviso algún tema en específico, algún artículo que me haya llamado la atención, algunas guías nuevas o que hayan sufrido algún tipo de actualización. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarle a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy encontré estas nuevas guías acerca de la artroplastia total de la articulación y sobre algunas recomendaciones que nos dejan sobre cuándo retrasar o cuándo no se debe de retrasar este tipo de artroplastia total de las articulaciones. Entonces, se publicó de acuerdo al American College of Rheumatology, entonces me parecieron bastante interesantes y me gustaría revisarlas con ustedes. Entonces, a manera de introducción, en algún momento, los pacientes que tienen osteoartritis de rodilla o de cadera, pues la enfermedad va a progresar y finalmente el siguiente paso a seguir en esta clase de pacientes no habrá de otra más que algún tipo de artroplastia total de articulación como el paso a seguir, ¿no? Como el siguiente paso cuando el paciente no respondió a terapias no invasivas. Sin embargo, los pacientes a veces pueden llegar a retrasarse este tipo de procedimientos quirúrgicos por diversas causas. Dos de ellas en específico, por ejemplo, es si el paciente se encuentra en un ámbito privado, pues se va a encontrar a veces con los requisitos que le van a poner la aseguradora a los pacientes que tengan seguro de gastos médicos, pues obviamente la aseguradora tendrá algunas condiciones para que el paciente se pueda someter a este tipo de procedimientos. No todas las aseguradoras, pero algunas pues solicitarán intervenciones no quirúrgicas adicionales, como por ejemplo fisioterapia previa a la cirugía. Y pues obviamente si nosotros estamos en una institución pública, pues toda la burocracia y todo el papeleo que se debe de llevar a cabo en ese tipo de instituciones y pues las valoraciones que se llevan a cabo tanto del cirujano, del anestesiólogo, del internista o el cardiólogo que hacen las valoraciones preoperatorias y que ponen ciertas condiciones para que se lleven a cabo el procedimiento quirúrgico, como tener cierto índice de masa corporal para poder llevar a cabo la cirugía o ciertos niveles de hemoglobina glucosilada en los pacientes diabéticos para que puedan dar luz verde para los procedimientos. Entonces, estas guías están elaboradas por reumatólogos, cirujanos ortopédicos, con algunos aportes de los pacientes y aborda el momento de la artroplastia total de las articulaciones con respecto a los obstáculos potenciales. Es decir, se reunieron todos estos expertos para tratar de unificar criterios sobre cuáles son los pacientes en los cuales no se debe retrasar este tipo de procedimientos y en cuáles pacientes quizá valga la pena retrasarlo para mejorar ciertas condiciones. Estas son las guías que les estoy comentando. Se publicaron en el 2023, en noviembre del 2023, en el Arthritis Care and Research y se llama de la siguiente manera. Guía de práctica clínica del Colegio Estadounidense de Reumatología y la Asociación Estadounidense de Cirujanos de Cadera y Rodilla de 2023. Para el momento óptimo de la artroplastía electiva de cadera o rodilla para pacientes con osteoartritis sintomática de moderada a grave u osteonecrosis sintomática avanzada con artritis secundaria para quienes la terapia no quirúrgica es ineficaz. Un poco largo el título, pero esas son las guías del 2023. Como en cada video que hablo sobre guías o que voy a empezar a desarrollar un tema sobre las guías, me gusta hablar sobre el tipo de metodología que se utilizó específicamente en esas guías. En estas guías en específico utilizan la metodología GRADE, que significa Grading of Recommendation Assessment, Development and Assessment. Este tipo de metodología la utilizan muchas guías, entre ellas las guías de endocrinología. Hay un video en específico que hablo sobre el manejo de hiperglucemia en los pacientes hospitalizados, en donde de manera introductoria hablo a grandes rasgos qué es la metodología GRADE, qué es lo que evalúa y cómo es que nos dan este tipo de recomendaciones. Si no lo han visto, los invito a que le den una checadita, sobre todo para que se empapen sobre lo que es la metodología GRADE y que, como les digo, siempre en un video que hablo sobre las guías es importante saber el tipo de metodología para darle el peso específico a cada una de las recomendaciones que nos presentan en estas guías. Entonces, es importante que sepamos el tipo de metodología y el peso de las recomendaciones. Estas recomendaciones en específico nos ponen esta leyenda antes de empezar con las recomendaciones. Todas las recomendaciones de esta guía son condicionales debido a la baja o muy baja calidad de la evidencia. No hay recomendaciones sólidas en esta guía, aunque hubo un consenso alto o unánime para todas las recomendaciones. Entonces eso es importante sobre todo porque
pues al no tener evidencia científica importante para poder dar estas recomendaciones, pues se van a quedar en opinión de experto. Y la opinión de experto, pues es la que menos peso específico tienen las guías. Pues no tenemos de otra. La verdad es que si cuando nos encontramos con este tipo de guías en el que el peso de las recomendaciones no es tan abrumador, pues es lo que tenemos. Entonces, ese es un grupo de expertos, reumatólogos y cirujanos que se reúnen con todo su currículum, con toda su experiencia y terminan dándonos un consenso sobre lo que no podemos hacer y lo que no debemos hacer para un determinado o un específico tema. Entonces, aquí nos encontramos con unas guías que son opiniones de experto prácticamente todas las recomendaciones. Pero me gustaría explicarles, no me quiero meter mucho al rollo de la metodología GRADE, pero qué son las recomendaciones condicionales. Dentro de la metodología GRADE tenemos que la recomendación puede ser fuerte o puede ser condicionada. La recomendación fuerte son aquellos que las consecuencias deseables claramente superan las consecuencias indeseables en la mayoría de los entornos o viceversa. La mayoría de las personas deberían seguir el curso de acción recomendado, es decir, este tipo de recomendaciones tienen una buena base científica con artículos y demás, y entonces la toma de la decisión pues se facilita un poco más porque está sustentada con bastante información científica, a diferencia de las recomendaciones condicionadas. Las recomendaciones condicionadas pues son las consecuencias deseables probablemente superan a las indeseables en la mayoría de los entornos o viceversa. Los médicos deben reconocer que diferentes opciones serán apropiadas para cada individuo y que deberán ayudar a cada individuo a llegar a una decisión de manejo consistente con sus valores y preferencias. Al no tener este sustento o esta base científica, este tipo de recomendaciones, pues obviamente se debe de, o no, lo que nos recomiendan es que se debe sentar uno con el paciente para poner los pros y los contras y tomar una decisión en conjunto, explicándole toda la evidencia que se tiene y tomando una decisión en conjunto. Entonces, esta es una tabla que resume todas las recomendaciones que vienen en esta guía y como pueden ver, pues todas las recomendaciones están condicionadas y que tienen una certeza de evidencia pues de baja a muy baja. Entonces, esto obviamente no le quita importancia a las guías porque les vuelvo a repetir, siguen siendo un consenso de expertos en donde se llega a un consenso que nos hablan los expertos con su experiencia y su currículum, pero pues quizá no tenga el peso específico respaldado por evidencia científica. Entonces, ya entrando de lleno a las guías, las guías se centran estrictamente en pacientes que cumplen 4 criterios. Es decir, estas guías están dirigidas a los pacientes que tengan estas características. Número uno, osteoartritis radiográfica de cadera o rodilla de moderada a grave, que tengan dolor moderado a intenso, con pérdida de función o ambos, que el paciente no haya presentado ninguna mejora con al menos una intervención no invasiva como fisioterapia, antiinflamatorios no esteroideos y o inyecciones intraarticulares, como por ejemplo glucocorticoides o viscosuplementación. Y que el paciente desea realizarse el procedimiento, que desea hacerse una artroplastía total de la articulación después de que se le explicó a conciencia los pros y los contras. Vamos a pasar de lleno a las recomendaciones. Vamos a pasar primero con la primera. Recomiendan condicionalmente que la artroplastía total de la articulación no se retrase para intentar fisioterapia, uso de fármacos antiinflamatorios, aparatos ortopédicos, inyecciones interarticulares de esteroides o inyecciones de ácido hialurónico. Es decir, si el paciente ya intentó algunas de estas opciones y no presentó nada de mejoría, lo que nos recomiendan es que no se retrase más la cirugía intentando alguna otra de las opciones que ponen aquí y que finalmente si tiene características y condiciones para cirugía, no se retrase más el procedimiento. Con este párrafo resumí prácticamente todas estas recomendaciones que nos ponen en las guías. Si quieren ponerle pausa para que leen a detalle cada una de estas, pero pues se resume a grandes rasgos en lo que les puse en la diapositiva previa. Otra de las recomendaciones es que para los pacientes con obesidad recomiendan condicionalmente proceder a la artroplastía total de la articulación sin demora, independiente del índice de masa corporal. Porque hay algunos médicos, anestesiólogos, internistas que quizás eh, pues se pueda llegar a retrasar el procedimiento quirúrgico tratando de llegar a una meta en específico de índice de masa corporal. Sin embargo, en estas guías nos ponen que no importa el índice de masa corporal del paciente. Incluso si es igual o mayor a 50, el paciente no se debe retrasar la cirugía. Entonces, con este párrafo también resumo estas otras 3 recomendaciones que nos ponen en la guía, es decir, no hay ningún tipo de obstáculos independientemente del peso que el paciente tenga, por lo menos
Eso es lo que nos recomiendan. Para los pacientes con diabetes mal controlada, los autores recomiendan condicionalmente retrasar la artroplastía total de la articulación para mejorar el control glucémico. El problema de esta recomendación es que los autores no nos ponen a qué se refieren con un control deficiente y no nos proponen requisitos preoperatorios específicos de hemoglobina glucosilada. Es decir, no nos dicen qué pacientes son los que están mal controlados, sino nos ponen un objetivo de hemoglobina glucosilada, como pueden ver en la diapositiva. En nuestra población definida con pobre control de diabetes mellitus, nosotros recomendamos de manera condicionada retrasar el procedimiento para mejorar el control glucémico, pero no nos dicen o no nos ponen definiciones sobre quién es el paciente mal controlado ni las metas de hemoglobina glucosilada. Entonces, esta recomendación se deja muy abierta a interpretación, entonces va a depender del internista o del cardiólogo que hagan la evaluación preoperatoria sobre cuáles deberán ser los niveles de hemoglobina glucosilada para que el paciente pueda realizarse el procedimiento quirúrgico. Para los fumadores recomiendan condicionalmente retrasar el procedimiento quirúrgico para realizar una prueba de reducción o abandono del hábito de fumar. Entonces, ese sí está muy clara. Para intentar que el paciente deje de fumar, se puede retrasar el procedimiento quirúrgico. Entonces, dentro de las recomendaciones encontramos que existen dos condiciones en las que se puede llegar a retrasar la cirugía, y esto es un mal control de la diabetes e intentar que el paciente deje de fumar. Entonces, a manera de opinión personal, estas guías pues sí nos sirven, son útiles para algunas condiciones, sobre todo para tratar de no retrasar a los pacientes por condiciones como, por ejemplo, eh, aquellas aseguradoras que se solicitaba que tuvieran una rehabilitación previa al procedimiento. Ya nos comentan estas guías que no hay necesidad de retrasarlo y nos establecen cosas específicas en cuanto al índice de masa corporal, no se debe retrasar por esta condición, y la hemoglobina glucosilada pues sí se queda, les vuelvo a repetir, pues muy abierta a interpretación. Quizá tengamos que seguir las recomendaciones básicas como pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de estas condiciones por lo menos una hemoglobina glucosilada por debajo del 8%. Obviamente los autores de estas guías no se oponen, por ejemplo, a la rehabilitación previa al procedimiento o a que el paciente baje de peso, pero no debe de ser una condición que retrase específicamente la cirugía. O sea, se puede realizar siempre y cuando se tenga un consenso con el paciente y los familiares. Al ser recomendaciones que tienen una recomendación condicionada, siempre se tendrá que sentar con el paciente y con los familiares, exponerles cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos, darles todas las herramientas para que el paciente y su familia tomen la decisión que más les convenga, si retrasar el procedimiento o llevarlo a cabo de una manera inmediata. Siempre tendrá que ser con toda la información que nosotros dispongamos para ponérsela al paciente y tomar una decisión en conjunto. Entonces, me parecieron interesantes, me parecieron útiles en algunos sentidos, en algunos otros, pues queda un poco a deber las guías, pero pues es lo que tenemos. Espero que les haya gustado, espero que sea de utilidad, sobre todo para su práctica clínica, sobre todo para aquellos internistas o aquellos médicos que tienen que hacer valoraciones preoperatorias o de riesgo cardiovascular o para tratar de que se realice a cabo la cirugía. Estas son una más de las herramientas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para dictar un riesgo cardiovascular o una valoración preoperatoria. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.